días chicos, espero que estén bien. Antes que nada, felicidades a todas las madres, si hay una mamá acá en el grupo. Felicidades para todas y que pasen y que tengan un lindo día. Hoy vamos a hablar sobre la propiocepción. Es, es una técnica muy utilizada hoy en día a nivel deportivo, sobre todo para la prevención de lesiones. La propiocepción es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones en una posición determinada, gracias a unos receptores que se encuentran a nivel del hueso, del tendón y del músculo. En el movimiento que realizamos diariamente, como en los movimientos deportivos, necesitamos de una coordinación especial. ¿Por qué es muy importante esta coordinación? Porque gracias al acortamiento, ¿sí? Y por ende la contracción del músculo y a la relajación y el alargamiento de otros músculos, toda articulación trabaja en equilibrio, y gracias a ese equilibrio que se puede encontrar dentro de la articulación, se pueden prevenir las lesiones más comunes deportivas. Eh, el sistema propioceptivo en general está formado por un sistema propioceptivo superficial, profundo, visceral y específicas. A nivel superficial encontramos el tacto, el dolor y la temperatura, ¿sí? Y discriminación de dos puntos, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos un punto o palpamos en una zona, por ejemplo en el antebrazo, y luego palpamos en la mano, el paciente tiene que tener esa capacidad de discriminar esos dos puntos de contacto. Las profundas, tenemos la muscular, la vibración, el dolor muscular profundo, y acá encontramos el sentido de la posición articular, que es la propiocepción. Las viscerales, tenemos hambre, náuseas, dolor, y la específica tenemos, por ejemplo, el olor, la visión, la audición, el gusto y el equilibrio. El equilibrio, sobre todo a nivel específico, está coordinado por el cerebelo. El cerebelo se encarga del equilibrio de los movimientos de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Receptores, por su localización tenemos los esteroceptores, que son el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. Los intereceptores, tenemos el hambre, la sed, el dolor visceral. Y por último tenemos los propioceptores, que es la posición o el posicionamiento del cuerpo. ¿De qué estructura? De las articulaciones. Por tipo de estímulo tenemos los mecanorreceptores, que son receptores específicos que se caracterizan de percibir el tacto, la presión, el estiramiento y vibraciones. Los termorreceptores miden la temperatura, frío y calor. Los fotorreceptores, la luz en el ojo. Los quimioreceptores, cambios de la química corporal. Por ejemplo, esto actúa a nivel de la glándula sebácea, por ejemplo, que se encuentran por debajo del tejido de la piel. Y los nociceptores, que son o que se encargan de enviar información del dolor. Todos estos receptores se encuentran en varias estructuras, por ejemplo, por debajo de la piel, eh, a nivel articular, a nivel de los tendones y a nivel de los músculos. Y todos estos receptores, gracias a una vía que se llama vía aferente, que se encarga de enviar la información al cerebro, deben pasar sí o sí por la médula espinal, y de la médula se desplazan al cerebro. Luego el cerebro envía la orden, ¿sí? Y esa orden del cerebro viene o se desplaza por una vía que se llama vía eferente, que es una vía descendente, y se encarga de enviar la orden del cerebro. Vuelve a pasar por la médula, y luego de la médula, gracias a los nervios espinales, se desplazan a las distintas estructuras.
Entonces la propiocepción se encarga de percibir o hace una percepción espacial de las extremidades, sentido o sensación de la posición corporal, ¿sí? En donde este sentido o sensación de la posición corporal depende mucho de las articulaciones, la sensibilidad profunda, posición de las articulaciones, sentido sinestésico, velocidad y dirección de los movimientos articulares y a nivel muscular el sentido de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, el músculo tiene varios tipos de contracción muscular, donde encontramos, por ejemplo, la contracción isométrica, en donde tanto el punto de origen y de inserción del músculo se mantienen en su sitio, pero el músculo o la fibra muscular se contrae. La contracción concéntrica, en donde el punto de origen e inserción se acercan o se acortan, y la contracción excéntrica, donde el punto de origen e inserción se alejan, ¿sí? Esos son los tipos de contracción muscular. Entonces, los propioceptores tenemos hueso, tendón, músculo. A nivel muscular tenemos el uso neuromuscular. Acá podemos encontrar los receptores de estos usos musculares. Se encargan de medir la tensión del músculo, de las fibras musculares. Se encuentran localizadas entre las fibras musculares y hay un reflejo que se llama reflejo miostático de tensión o de acortamiento, y luego tenemos un reflejo contrario que es reflejo de estiramiento o de relajación del músculo, donde acá podemos observar los receptores. Estos receptores, cuando quieren enviar la información al músculo para acortarse o para estirarse, envían la orden, ¿sí?, al cerebro, pasa por la médula, esta es la médula espinal, luego de la médula se desplaza al cerebro, el cerebro procesa la información y le dice, por ejemplo, bueno, vos músculo te vas a tensionar, te vas a acortar, entonces le envía la información por otra vía que se llama vía eferente, se desplaza a la médula y de la médula vuelve otra vez al uso muscular y le dice, entonces vos te vas a acortar, y el músculo se acorta y se contrae. Lo mismo ocurre con el reflejo de estiramiento o de relajación. El órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, se encarga de medir el estiramiento, ¿sí? Tendinoso se encuentra localizado en los tendones, reflejo de inhibición autógena y reflejo de inhibición recíproca, que son reflejos que se encargan de decirle al tendón que se acorte o que se estire. Y ocurre de la misma forma, la información va a la médula, de la médula al cerebro, el cerebro procesa la información, vuelve a enviar la información, pasa por la médula y luego vuelve al tendón. Los receptores de la cápsula articular y los ligamentos articulares, la carga que soportan estas estructuras con relación a la tensión muscular ejercida, también activa una serie de mecanorreceptores capaces de detectar la posición y movimiento de la articulación implicada. Parece que sean propioceptores relevantes, sobre todo cuando las estructuras descritas se hayan dañadas. O sea, estos receptores a nivel que se encuentran a nivel de la cápsula articular y de los ligamentos también son muy importantes para dar una estabilidad a la articulación cuando se genera algún tipo de movimiento. Por eso muchas veces uno, cuando sufre algún tipo de esguince, ¿verdad?, de alguna articulación, de tobillo, de rodilla, que es lo más común, entonces la cápsula y los ligamentos se lesionan y por ende también se lesionan los receptores. Entonces esas articulaciones se encuentran desequilibradas, no se encuentran en equilibrio, ¿sí? Entonces, gracias a los ejercicios de propiocepción se puede volver a equilibrar esos receptores. Los receptores de la piel proporcionan información sobre el estado tónico muscular y sobre el movimiento, contribuyendo al sentido de la posición y al movimiento, sobre todo de las extremidades, donde son muy numerosas. Los receptores de la piel, por ejemplo, abundan en la mano, ¿sí? A nivel de la mano abundan los receptores de la piel. Por ejemplo, los receptores de la piel tenemos de Ruffini, de Pacini, de Meissner, son ejemplos de receptores de la piel. La coordinación intermuscular
la interacción de los diferentes grupos musculares que producen un movimiento determinado. Coordinación intramuscular, la interacción de las unidades motoras de un mismo músculo, ¿sí? De un solo músculo. La coordinación intermuscular es la coordinación de varios músculos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacerla, por ejemplo, acá este movimiento, ¿sí? Que es, esto que vemos aquí, es una posición de equilibrio en el miembro inferior izquierdo, donde la rodilla se encuentra en una semiflexión. Entonces acá hay una coordinación intermuscular e intramuscular. Intermuscular porque el cuádriceps se tiene que contraer, ¿sí? Y los isquiotibiales se tienen que relajar para adoptar esta postura, ¿sí? Y la coordinación intramuscular es donde actúa solamente un solo músculo, que es el cuádriceps, que se encarga de medir o de mantener esta postura. Propriocepción, procesos reflejos, procesos de facilitación e inhibición nerviosa a través de un mejor control de reflejo de estiramiento homeostático y de reflejo homeostático inverso, que pueden producir adaptación a nivel de coordinación inter e intramuscular. O sea, son reflejos que se encargan de decirle al músculo que se contraiga y que se relaje. Acá, por ejemplo, se tiene que contraer el cuádriceps y se tiene que relajar los isquiotibiales. Si los isquiotibiales no se relajan, evidentemente esta postura no vamos a poder adoptar. El entrenamiento proprioceptivo y la flexibilidad. Cuando realizamos un estiramiento excesivo de forma prolongada, lentamente para llegar a esta posición y ahí mantenemos el estiramiento unos segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miostático, activándose las respuestas reflejas del aparato de Golgi, relajación muscular. O sea, esta posición que nosotros adoptamos aquí, donde hacemos una elongación o un estiramiento del músculo cuádriceps, ¿sí? Entonces, gracias al mantenimiento de esta posición durante varios segundos, 5 o 10 segundos, ¿qué pasa? Automáticamente los músculos isquiotibiales que se encuentran por detrás, que hacen la flexión de la rodilla, se relajan para que el cuádriceps adopte esta postura. Las técnicas de estiramientos basadas en los mecanismos de propiocepción asocian periodos breves en los que se ejercen contracciones de la musculatura agonista, que en este caso es el cuádriceps, que queremos estirar alternados con periodos de relajación. ¿Y qué músculos los que se relajan aquí? Los músculos antagonistas, que en este caso es el isquiotibial. Los periodos de tensión activarán los receptores de Golgi, aumentando la relajación subsiguiente y permitiendo un mejor estiramiento, ¿sí? Entonces el entrenamiento propioceptivo y flexibilidad, gracias a este estiramiento, ¿sí? Uno puede llegar a tocar el talón contra la cola o el glúteo, ¿sí? Mediante un reflejo de relajación. El entrenamiento propioceptivo y de coordinación. La coordinación es la capacidad que tenemos para resolver situaciones inesperadas y variables y requiere del desarrollo de varios factores que se pueden mejorar con el entrenamiento propioceptivo, ya que dependen en gran medida de la información somatosensorial que recoge el cuerpo ante esta situación inesperada, además de la información recogida por el sistema visual y vestibular. Visual es la vista y vestibular es el oído. O sea, el entrenamiento propioceptivo y coordinación, gracias a una tabla, a una pelota de boba, ¿sí? Nosotros podemos crear desequilibrio a nivel articular, entonces ahí nosotros adaptamos el entrenamiento propioceptivo y de coordinación, que se puede hacer de distintas y variadas formas. Factores propios de la coordinación que podemos mejorar con el entrenamiento: tenemos regulación de los parámetros espacio-temporal del movimiento. Se trata de ajustar nuestro movimiento en el espacio y en el tiempo para conseguir una ejecución eficaz ante una determinada situación. Son ejercicios buenos para la mejora de los ajustes de espacios temporales, son los lanzamientos o pases con objetos de diferentes tamaños y pesos, o sea, donde el paciente puede adoptar esta postura, agarrar una pesa, una goma, una pelota, o se le puede lanzar pelotas, donde el paciente tiene que ir agarrando, ¿sí? Y eso va a generar un mayor desequilibrio en el paciente.
capacidad de mantener el equilibrio, ¿sí? Donde existen pequeñas alteraciones de equilibrio. Una vez que entrenamos el sistema propioceptivo, o sea, si nosotros adoptamos esta posición por primera vez, evidentemente las piernas van a empezar a bailar aquí. Pero si nosotros entrenamos continuamente, eso ya no va a ocurrir porque los receptores articulares ya se van a encontrar entrenados, ¿sí? Y esto ayuda o es muy útil para el equilibrio. El sentido del ritmo, capacidad de variar y reproducir parámetros de fuerza y velocidad y espacio temporal de los movimientos, ¿sí? Dependiendo del gesto deportivo que realiza el deportista, ¿sí? Nosotros podemos lanzarle balones tanto en la pierna, en la rodilla, en el pecho o en la cabeza y en los brazos, generando desequilibrio a nivel articular en esta base o en esta pelota, o también se le llama bozo, ¿sí? Donde el paciente adopta esta posición y nosotros le vamos lanzando los balones. Y esto ayuda al ritmo de movimiento y la capacidad de orientarse en un espacio o en el espacio temporoespacial. También tenemos un trabajo propioceptivo utilizando electroestimuladores, o sea, donde se utilizan electrodos que actúan a nivel del sistema nervioso o de los nervios a nivel muscular. Eso genera una contracción de los músculos, en este caso, por ejemplo, está en el cuádriceps. Entonces, estando los electrodos eh, y estimulando el músculo cuádriceps, entonces nosotros podemos utilizar tablas de propiocepción para generar desequilibrio, ¿sí? Acá le podemos dar, por ejemplo, al paciente una goma, una pelota, ¿sí? O le podemos lanzarles balones a nivel de los brazos, en donde el paciente tiene que adoptar esa postura y ahí así nosotros generamos un mayor desequilibrio a ese nivel. Y también podemos llegar a un objetivo que es pedirle al paciente que cierre los ojos y que adopte esta postura teniendo los electroestimuladores. El trabajo propioceptivo y la electroestimulación podemos hacer o colocar los electroestimuladores y generar fuerza también a nivel. Acá, por ejemplo, los electroestimuladores se encuentran a nivel de los isquiotibiales y nosotros le pedimos al paciente que haga flexión de rodilla en el banco para isquiotibiales, ¿sí? En contra de una fuerza. Entonces, nosotros le vamos estimulando al paciente de forma propioceptiva utilizando estos electroestimuladores, ¿sí? Entonces, la electroestimulación se puede combinar con los ejercicios de fuerza y con los ejercicios de propiocepción. Entonces, gracias a estos ejercicios o gracias a los ejercicios y a la propiocepción, se pueden prevenir muchísimas lesiones articulares, muchísimas lesiones antes de la actividad deportiva. Y también se utiliza mucho después también de las lesiones, porque uno si tiene, por ejemplo, un esguince de tobillo o una cirugía de rodilla o de tobillo, ¿qué pasa? Como se hace una incisión a esas estructuras, entonces empiezan a desconectar a esos receptores articulares y por ende ese equilibrio de propiocepción se encuentra alterado y nosotros tenemos que volver a reeducar o educar nuevamente a esos receptores propioceptivos.